Conceptos básicos de la tectónica del nororiente de Colombia, Santander y Bucaramanga. Para realizar análisis de amenaza geotécnica, se requiere conocer el modelo geológico tectónico de la región. Para el caso de Bucaramanga y Santander, nororiente de Colombia, el modelo tectónico es muy complejo y aún falta mucho por investigar. Sin embargo, tenemos información básica, la cual nos permite realizar análisis conceptuales de la tectónica. La tectónica básica de nuestra región está íntimamente relacionada con las placas tectónicas. El noroccidente de Sudamérica es un conjunto de bloques, afectados por la colisión y subducción de 8 placas y microplacas tectónicas. La placa de Nazca, conjuntamente con Malpelo y Coiba, que son prácticamente de la misma familia. La placa de Cocos tiene su influencia indirecta. La microplaca de Panamá, Costa Rica. La placa Caribe. En cierta extensión, la placa de Norteamérica y la placa de Sudamérica. Un conjunto de elementos, un conjunto de placas y microplacas que están generando un sistema de compresión sobre el norte de Sudamérica. Y esa zona del norte de Sudamérica funciona como si fuera una microplaca. Una microplaca rodeada y afectada por una cantidad de placas a su alrededor. 8 placas y microplacas. Nazca, Cocos, Caribe, Panamá, Coiba, Malpelo, la de Sudamérica y la de Norteamérica. Como dijimos, si vemos esa zona del norte de Sudamérica, incluyendo parcialmente el norte de Ecuador, los Andes colombianos, Magdalena Medio, Cordillera Oriental, Central, Occidental, la zona de La Guajira, y en Venezuela, Maracaibo y el norte venezolano, conformando una microplaca, la cual está siendo presionada en todos sus costados, en todo su perímetro. La placa de Nazca, que es la que tiene mayor cantidad de movimiento, subduce por debajo de la placa de Sudamérica a lo largo de la costa pacífica colombiana. Se ha estimado que la velocidad de desplazamiento de esta placa es de aproximadamente 70 milímetros por año en dirección hacia el este. Sin embargo, hay que mirar algo interesante. Entre más al sur, en la placa de Nazca tiene mayor cantidad de movimiento hacia el norte, o sea, hacia la zona de Buenaventura. El movimiento ya no es de 70 milímetros por año, sino aproximadamente 50 milímetros por año. O sea, el movimiento es mayor hacia el sur de la placa de Nazca que hacia el norte de esta placa. La placa de Nazca ha disminuido velocidad en los últimos años, en los últimos 20 millones de años. Siempre que los ingenieros
hablemos de términos geológicos, el tiempo geológico se mide en millones de años. La placa de Nazca observa, enhorabuena, Müller, que está disminuyendo su velocidad, lo cual es muy importante dentro del elemento tectónico nuestro. Tal vez el factor más importante de nuestra tectónica es el desplazamiento del bloque de Panamá. Si se da como referencia a Bogotá, el bloque de Panamá se desplaza 20 a 26 milímetros por año en dirección este-sureste. Conjuntamente con la microplaca de Panamá interactúa la placa Caribe. La placa Caribe se desplaza hacia el sureste aproximadamente a 14 milímetros por año. Entonces tenemos la placa de Nazca, 70 milímetros por año en dirección este. La microplaca de Panamá, 25 milímetros por año en dirección sur-este. Y igualmente la placa Caribe se desplaza 14 milímetros por año. Entonces, la que más se desplaza es Nazca. Luego Panamá, finalmente Caribe. Pero la dirección es diferente. Mientras Nazca se mueve hacia el este, Panamá y Caribe se mueven hacia el sureste, lo cual genera un sistema de compresión desigual en dirección, o sea, terminamos con un sistema de compresión hacia el sureste. Entonces, ese bloque del norte de los Andes se comporta como un bloque independiente de esas placas y microplacas y un bloque móvil, o sea, un bloque que se está desplazando. Ese bloque se ha denominado bloque norte de los Andes. Pero el profesor Augusto Espinosa en algún momento le dio el nombre de bloque o microplaca de Macondo. Las mediciones de GPS en ese bloque del norte de los Andes muestran un movimiento hacia el este-sureste, o sea, como muestra la flecha de color rojo, lo cual implica un comportamiento transgresivo dominante lateral de las fallas que conforman la cordillera oriental de Colombia. O sea, el bloque del norte de Sudamérica, la microplaca de Macondo, sometida a esfuerzos de Nazca, Panamá, Caribe y el impacto desde el este de la placa de Sudamérica, está siendo comprimido, pero se está desplazando hacia el noreste. Y ese bloque está siendo acomodado por deformaciones relacionadas con subducciones. O sea, la placa de Nazca subduce debajo de Sudamérica. La microplaca de Panamá, igualmente, aunque la subducción de la microplaca de Panamá es bastante diferente, bastante compleja, debido a que hay una subducción semiplana. Esas subducciones generan una compresión. O sea, el
comportamiento de los materiales de roca en el norte de Sudamérica está relacionado con esfuerzos de compresión. Actualmente existe un efecto real, directo y actual de la microplaca de Panamá, la cual se está desplazando y está generando esfuerzos sobre los Andes colombianos. Aunque las fronteras de las placas, el límite de las placas no están muy claramente definidas. Y se genera discusión con relación a la subducción. Se dice, pero ¿cómo hay subducción y no hay vulcanismo? O sea, no existe un arco magmático. Y otra situación. En el Caribe de Colombia, o sea, en la zona de la costa norte de Colombia, la sismicidad es relativamente leve, relativamente pequeña. Sin embargo, a medida que vamos viniendo hacia el sur o hacia el sureste, empieza a aparecer una sismicidad importante a profundidad. O sea, en la costa caribe colombiana, en la costa norte, muy poca sismicidad, una subducción de bajo ángulo, y luego, a medida que avanza hacia el sureste, la subducción se hace más profunda hacia la zona de Bucaramanga y hacia la falla de Boconó en Venezuela. Entonces, tenemos la microplaca, una microplaca que va desde el Ecuador, o sea, desde Guayaquil hasta prácticamente Caracas, desde el Océano Pacífico hacia más al norte de La Guajira. O sea, es una gran microplaca. Pero esa microplaca no es un solo bloque. Esa microplaca está compuesta por muchos bloques. O sea, dentro de la microplaca hay una serie de bloques. Hay un bloque en la zona de La Guajira. El bloque de Maracaibo, que es un bloque triangular. Un bloque más al norte, más al noreste de La Guajira, hacia Aruba y Curazao. O sea, esa microplaca de Macondo está partida en una serie de bloques relativamente importantes y cada bloque tiene un movimiento significativamente diferente que el bloque contiguo. O sea, cada bloque se está desplazando diferente, lo cual genera una tectónica compleja. Veamos los vectores de GPS. Estos vectores de GPS muestran el movimiento superficial de la microplaca. Vemos, por ejemplo, en la isla de Galápagos. En la isla de Galápagos vemos un desplazamiento bastante grande. Igualmente en la isla de Malpelo. En Ecuador, en Nariño, en el Chocó, ven que no hay dos vectores completamente paralelos. En cada sitio hay unos cambios de dirección de los vectores de GPS y vemos la zona de Panamá. La zona de Panamá, un desplazamiento bastante importante. Pero miren Panamá y miren Cartagena.
y observemos Valledupar. ¿Y por qué no la zona de Bucaramanga? En la zona de Bucaramanga hay una disminución de la magnitud de los vectores en el norte de Santander, en Santander. Esa disminución de los vectores de desplazamiento está relacionado con el impacto de esta microplaca contra los Andes de Mérida en Venezuela. O sea, al desplazarse esta microplaca, está impactando contra los Andes de Mérida. Entonces está generando unas deformaciones relativas. Los vectores de deformación en la zona de Bucaramanga, en la zona de Santander y norte de Santander, están sufriendo unas modificaciones tanto en dirección como en magnitud de los vectores. O sea, hay una especie de giro, en esta zona que podríamos considerarlo como un microbloque dentro del sistema de bloques de la gran placa de Macondo. Sin embargo, ese límite de ese microbloque de la zona de Santander no está debidamente limitado porque no se han hecho estudios al respecto. Veamos el detalle. Miren los vectores. La estrella es Bucaramanga. Y observen qué pasa en Venezuela. Y observen la diferencia de dirección de vectores entre Bucaramanga y Cúcuta. O sea, se está generando un cambio en la dirección de los vectores que equivale a un giro de un microbloque, el cual no está debidamente delimitado. Ahora observamos la sismicidad. La sismicidad muestra un cuadro muy interesante. ¿Por qué? La zona que está con sombra de color azul claro es la zona donde hay sismicidad profunda. Esa sismicidad profunda, ¿qué nos dice? Que la placa Caribe y la microplaca de Panamá están generando subducción por debajo de la placa, de la microplaca de Macondo. O sea, esta microplaca está siendo objeto de una subducción, o sea, la microplaca de Panamá y la placa Caribe se están metiendo por debajo de la microplaca del norte de Colombia, generando una sismicidad profunda o una sismicidad intermedia en términos geológicos. Veamos primero la subducción de la microplaca de Panamá. La microplaca de Panamá hace 12, 15 millones de años impactó contra la placa de Sudamérica. La microplaca de Panamá se estaba moviendo en forma más o menos mancomunada con la placa Caribe hacia el este. Pero por la conformación física de las placas y microplacas, terminó la microplaca de Panamá impactando contra la placa de Sudamérica. Y ahí está la primera estrella roja, la zona de impacto. Sin embargo, ese impacto adicionalmente generó una subducción.
una subducción limitada por el impacto. Una subducción que se convirtió en subducción plana debajo de la cordillera occidental y central y el valle del río Magdalena. O sea, debajo de Antioquia, la subducción es relativamente plana con relativamente poca sismicidad. Sin embargo, a medida que nos acercamos a Bucaramanga, la subducción se vuelve nuevamente profunda. O sea, viene el impacto, hay una subducción en la zona del Chocó, luego viene una subducción plana debajo de Antioquia, y finalmente, al llegar a la zona de Bucaramanga, la subducción se vuelve de mayor ángulo. Y en esa zona de mayor ángulo de subducción es donde se genera la mayor actividad sísmica. Entonces, las dos estrellas que ven ustedes en el diagrama son los dos puntos de mayor cantidad e intensidad de eventos sísmicos. El Chocó y el Nido de Bucaramanga. El Chocó, bastante más superficiales los sismos, el Nido de Bucaramanga, sismos relativamente profundos, los cuales se observan en este diagrama. Ven la gran sismicidad a profundidad de menos de 50 kilómetros. Típicamente los grandes sismos a 20-30 kilómetros de profundidad en la zona de Chocó. Y muy poca sismicidad en la zona de Antioquia, para finalmente formarse una gran cantidad de focos sísmicos relativamente importantes, de magnitudes significativamente grandes, mayores de 4 en una gran cantidad de casos, a profundidad cercana a 150 kilómetros, lo cual se denomina como nido sísmico de Bucaramanga. Tenemos sismicidad en Chocó, luego viene plana, hay alguno que otro sismo importante a 50 kilómetros de profundidad debajo de Antioquia y en el Magdalena Medio, y finalmente la sismicidad profunda o semiprofunda del Nido de Bucaramanga. En este orden de ideas, cuando la placa o microplaca de Macondo sufrió subducción por acción de la microplaca de Panamá, la línea amarilla, la flecha amarilla muestra el movimiento de la microplaca de Panamá por debajo de la placa de Macondo. En esa situación se generó un rasgado. Esa línea punteada roja es un rasgado, o sea, a profundidad, no en superficie, sino a profundidad. Al generarse la subducción, se generó un rasgado, lo que llaman el Tíar de Caldas. Es un rasgado que atraviesa a Colombia en dirección oeste a este, desde Bahía Solano en el Chocó hasta Tauramena en el Casanare, a profundidad mayor de 100 kilómetros. Pues, y esta, si observamos el diagrama, vemos la cresta Sandra Ridge, que separa la placa de Malpelo y la placa de Coiba. Ahí hay una cresta, una falla, un desplazamiento entre las dos microplacas, la de Malpelo y la de Coiba,
Y prácticamente esa fractura, ese desplazamiento continúa atravesando Colombia al norte de Manizales hasta los llanos orientales. O sea, el rasgado de Caldas, el Caldas Tear en inglés, se formó como un efecto indirecto de la colisión de la microplaca de Panamá contra la placa de Sudamérica. Inicialmente, cuando se estaba moviendo, la placa Caribe, conjuntamente en buena parte con la placa de Nazca, había prácticamente un solo elemento. Pero cuando se generó el impacto de Panamá y también la disminución de velocidad de la que hablamos en la placa de Nazca, se generó una ruptura, se rompió el material a profundidad de más de 100 kilómetros. O sea, en la zona que está sufriendo subducción, generándose en un momento dos subducciones. Una subducción más al norte, hacia Bucaramanga, y una subducción diferente hacia el sur, hacia la zona de Pereira y Cali. Esa rotura de Caldas representa un elemento muy importante de la tectónica colombiana. Pero eso no es superficial, sino es, o sea, superficialmente no hay rotura, superficialmente está la gran microplaca de Macondo con sus respectivos bloques, superficialmente, pero a profundidad se generó un tear, un rasgado, el cual genera un cambio brusco en la sismicidad. O sea, la sismicidad al norte del rasgado de Caldas, del Caldas Tear, es diferente a la sismicidad al sur. Es diferente en cuanto a localización. Miren los focos sísmicos. Los focos sísmicos profundos, que son los rojos, en la zona de Bucaramanga están mucho más desplazados hacia el este, indicativo del desplazamiento de la microplaca de Panamá con la placa Caribe. La rotura corresponde a un desplazamiento en el manto, o sea, a gran profundidad, a más de 100 kilómetros. Un desplazamiento del manto, un desplazamiento en la zona que está en proceso de subducción. Entonces vemos dos zonas de diferente sismicidad. Al norte, en la zona de Bucaramanga, sismicidad profunda más al este. Y miren la diferencia entre las dos zonas. En la zona sur, la subducción se genera antes, se genera mucho más hacia el oeste. Y es evidente el desplazamiento de esta zona de subducción. Evidente en la sismicidad, especialmente. Desplazamiento en el Tear de Caldas, dos zonas de subducción significativamente diferentes, una al sur de Colombia, otra al norte de Colombia. Y una rotura en el manto
entre estas dos zonas de subducción, estas dos zonas de sismicidad. Muchos autores han elaborado, hay mucha literatura sobre este tema del desplazamiento de la zona de subducción, generando sismos a profundidad intermedia. Profundidad intermedia para nosotros es profunda, lo que pasa es que en términos geológicos 150 kilómetros es intermedio. Veamos este diagrama, que nos dice lo mismo. Miren, en la parte superior, en la zona de Bucaramanga, una subducción. Luego, en la parte inferior, vemos la subducción en el sur de Colombia. En la zona sur tiene mayor ángulo y se genera mucho más al este, mucho más al oeste, mucho más antes. En la zona de Bucaramanga se genera esa subducción más a la derecha del diagrama, o sea, más hacia el este. Y entre esas dos subducciones está el gran TIA, la gran rotura de Caldas. Ahora, si tomamos una línea de Bogotá hasta Cúcuta, en la zona de la cordillera oriental, vemos algo muy curioso. Miren el diagrama. En el sur de Colombia viene sismicidad superficial. Cuando llegamos a Boyacá, empieza a aparecer una gran cantidad de sismos a más de 100 kilómetros de profundidad. O sea, hay un cambio brusco de la sismicidad en la cordillera. Cambio brusco de la localización de los sismos. Hay una zona de cambio entre la zona 2, en la parte más sur, y la zona 1 en el sector norte de la cordillera oriental. Y para entender a cabalidad, para entender la sismicidad de la zona de Bucaramanga, nosotros necesitamos entender bien el tema de las dos subducciones, el tema de la rotura de Caldas, el tema del impacto y subducción de la microplaca de Panamá y adicionalmente el tema de la subducción de la placa Caribe hacia Sudamérica. Entonces, recapitulando, al norte del TIAR de Caldas se genera una subducción de la microplaca de Panamá, la cual se extiende hacia el este por aproximadamente 400 kilómetros. Es una plana. O sea, hay una subducción plana debajo de Antioquia, y luego se hunde a 50 grados por debajo de la cordillera oriental. Vemos el diagrama y damos la sismicidad en la parte derecha y los colores que nos muestran la tomografía sísmica de la zona. Vemos zonas más calientes, zonas más frías, zonas más densas, zonas menos densas. En la parte inferior está algo similar, pero en el sur de Colombia. Miren la sismicidad al norte de Colombia y la sismicidad al sur de Colombia. Dos elementos totalmente diferentes. Entonces, esta subducción de la microplaca de Panamá por debajo de Antioquia en losa plana y aumentando, digamos, aumentando el ángulo de inclinación de la subducción hacia la zona de Bucaramanga.
O sea, la indentación, conjuntamente con el Caldas-Stier, genera una actividad sísmica continua debajo del sector de Bucaramanga que se llama nido sísmico de Bucaramanga. Esto genera también el levantamiento de la Cordillera Oriental, el levantamiento de la Sierra Nevada del Cocuy. En que la Sierra Nevada del Cocuy se levantó miles de metros por la acción de este esquema de subducción. Y pensemos ya en la placa Caribe. ¿Qué pasa con la placa Caribe? La placa Caribe se mete por debajo de la placa de Sudamérica, en la zona de la costa de Colombia. Se dice que es una zona de corte dúctil, o sea que no es frágil, que genera mucho menos sismicidad. Sin embargo, si analizamos nosotros los elementos tectónicos, es mucho más claro, mucho más evidente la subducción de la microplaca de Panamá hacia el nido de Bucaramanga que la subducción de la placa Caribe. Sin embargo, la sismicidad en la zona de la costa atlántica, los famosos sismos de la zona de Monpós, a 60, 70 kilómetros de profundidad, muestran esa subducción. La subducción de la placa Caribe que se mete por debajo de la placa de Sudamérica en una dirección aparentemente sureste. Si vemos la profundidad de focos sísmicos, podemos entender más claramente esta subducción. Miren estas líneas punteadas de color negro. Acá está a 50 kilómetros, la zona de Monpós. Luego, a medida que nos metemos a la sierra de Perijá, a 100 kilómetros, y ya a medida que nos acercamos hacia Venezuela, a 150 kilómetros. O sea, los focos sísmicos se van profundizando en la serranía de San Lucas y las sierras del Perijá. Igual situación sucede en Venezuela, pero en Venezuela la dirección de la subducción es un poco más hacia el sur, que es algo muy importante para definir la amenaza sísmica de nuestra región. O sea, adicionalmente a todo este tema, sismicidad profunda en el nido de Bucaramanga, sismicidad profunda en la falla de Bocono en Venezuela, sismicidad que se profundiza en la serranía de Perijá, al norte de Colombia, lo que es la zona de la costa, Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla. Hay silencio sísmico. ¿Qué es silencio sísmico? No ha habido sismos significativos en los últimos 100 años. O sea, desde Morindó hasta Maracaibo, en la zona de contacto entre la placa Caribe al norte y la microplaca de Macondo, la zona de Colombia, hay silencio sísmico. El silencio sísmico, ¿cómo se puede interpretar? Que hay un desplazamiento dúctil, un desplazamiento plástico, no un desplazamiento frágil. Aunque vemos unos procesos de vulcanismo, lo que llaman volcanes de lodo.
lodo caliente que sale a la superficie en pequeños volcanes. Esos volcanes de lodo están relacionados con esa subducción de bajo ángulo, una subducción dúctil en la zona del norte de Colombia. Pero veamos la historia completa. Fran Audemars, un famoso geólogo venezolano, ha previsto la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en la zona de Santa Marta. Dice, el primero de estos segmentos podría haber sido la fuente del sismo del 26 de febrero de 1825, que afectó fuertemente a la población costeña de Santa Marta. O sea, de los sitios donde ese silencio sísmico nos muestra dificultades en el sentido de que algo está pasando que no es muy agradable, es que como había ocurrido un gran sismo en Santa Marta, se prevé que después de un periodo de retorno se genere un nuevo sismo de gran magnitud en la zona de Santa Marta. Vemos que en la zona de Santa Marta la subducción de la placa Caribe aumenta tremendamente de ángulo, como lo vimos en unas diapositivas anteriores. En 1834, esa es la información que se tiene, hay mucha discusión sobre las fechas, no sé por qué razón. En 1834, Santa Marta sufrió un terremoto que dejó a la ciudad en aspecto ruinoso durante varias décadas. Al año siguiente del terremoto, la ciudad se describió como una ciudad de aspecto miserable, en la que no había hoteles. Residían solo 7 extranjeros y las únicas edificaciones de cierto valor eran las residencias de los comerciantes Joaquín de Mier y Juan Baibán. En Santa Marta hubo hace 187 años un gran terremoto. La población de Santa Marta disminuyó de 6.500 habitantes a 4.400. Algo similar a lo que estaba pasando en Haití, donde hacía muchos años no ocurría un sismo de gran magnitud y volvió y se presentó después de más de 200 años de periodo de retorno. O sea, se deben estar acumulando esfuerzos en la zona de Santa Marta por la subducción y la presencia de la falla de Oca, que es la falla que limita en la parte superior del bloque de Maracaibo. Se pueden estar generando esfuerzos, presiones, que eventualmente se podría hablar de que no podemos nosotros ni predecir, ni negar que se puede presentar en los próximos años, próximos 100 años. Eso no está definido cuándo puede ser. En los próximos 100 años debería presentarse, por razones de retorno, un sismo de gran magnitud en la zona de la costa colombiana, específicamente hacia Santa Marta. El último gran sismo en la falla de Oca, en Venezuela, había ocurrido en Tocuyo, Venezuela, en 1989. Pero en el 2018 ocurrió un sismo importante más al este, en Yaguaraparo, y esa sismicidad en la falla de Oca, que está muy relacionada con el tema de la subducción de la placa Caribe en Venezuela, esa sismicidad tiene también su influencia sobre nuestra sismicidad. Entonces nuestra sismicidad tiene efectos al sur, Díaz de Caldas, la zona del Chocó, el tema de la subducción,
la costa Caribe, el silencio sísmico en la zona de Cartagena, Montería, Sincelejo, y la sismicidad en el norte de Venezuela. Los sismos de Santa Marta son una alerta que debemos tener en cuenta. Nosotros a la costa colombiana no le hemos dado importancia a su amenaza sísmica. Y la amenaza sísmica es muy importante. Por ejemplo, hay un artículo del 2006 de Hayes, Titov y Sinolakis en que muestran dónde se deben esperar grandes tsunamis en el futuro. Grandes tsunamis de grandes sismos. Y uno de esas zonas es la zona de la costa Caribe colombiana. O sea, hay artículos en la literatura que advierten que puede generarse un gran sismo con grandes tsunamis en la costa norte de Colombia. Alguien diría, se está exagerando, estamos siendo catastróficos, pero no tenemos información suficiente para descartar que se pueda presentar un elemento de sismo de gran magnitud en la costa colombiana. Los sismos más grandes en los últimos años han sido los de Monpós, ya en la zona de subducción a gran profundidad, pero sismos superficiales en el contacto de la placa de Caribe, la placa Caribe con la microplaca de Macondo, en esa zona hay un silencio sísmico. Están los volcanes de lodo, hay evidencia, se dice, si el movimiento es totalmente dúctil, el desplazamiento de la subducción, pues no debe esperarse sismos, pero eventualmente puede haber zonas frágiles que nos puedan eventualmente en algún momento generar un sismo. Entonces, sigamos hablando de la subducción. Veamos en Venezuela. Este es un esquema de Pérez Jaimes y García Araco, perdón, de García Caro, de la subducción de la placa Caribe en el noroeste de Venezuela. Con base en las evidencias sísmicas se elaboró este diagrama. Miren que en la Guajira, en el borde superior de la Guajira, la subducción estaría a 50 kilómetros de profundidad. Ya al salirse de Colombia, yendo hacia Maracaibo, 100 kilómetros, y en el lago de Maracaibo, 150 kilómetros. O sea, una subducción en Venezuela de alto ángulo hacia el sur este, o sea, hacia la falla de Boconó. La falla de Boconó tiene mucha importancia para nuestro comportamiento sísmico. La subducción, ya analizando en el tema más hacia Colombia, es de bajo ángulo en Santa Marta, 22 grados, y luego se profundiza, ven el diagrama, en Santa Marta, de 22 grados, poco profundo, vean los focos sísmicos, se profundiza hacia la serranía de Perijá y el lago de Maracaibo. Nuestra subducción y la subducción de Venezuela son el mismo esquema de subducción. Nosotros no podemos separar la subducción de Colombia de la subducción de Venezuela. Es interesante ver
la tomografía sísmica en esta misma sección. Vean las velocidades de onda P, mucho mayor la velocidad a mayor profundidad debajo del lago de Maracaibo. En la zona de Santa Marta, la velocidad de onda P es menor. A profundidad hacia Perijá, hacia Maracaibo, la velocidad de onda P es mayor. Y esta sería la proyección 3D de la subducción en Venezuela. De bajo ángulo hacia el Caribe y se va profundizando hacia Maracaibo y hacia la falla de Bocorá. Entonces, como lo dijimos, en la zona de Santa Marta, en la zona de La Guajira, 22 grados, un ángulo relativamente pequeño de la subducción, y luego se profundiza hacia Maracaibo, hacia la serranía de Perijá. Y analicemos ahora la subducción al sur de Bucaramanga y la subducción en la zona de Bucaramanga. Se mantiene el mismo sistema de lo que observamos en la serranía de Perijá. Los focos sísmicos se profundizan hacia Bucaramanga, 140 kilómetros de profundidad, el nido de Bucaramanga. Y al sur, en forma semiparalela, digamos, a la falla del Piemonte Llanero, o sea, seguir siendo ortogonal con la dirección del bloque de Macondo. Hagamos un juego. Tomemos la subducción de Venezuela, la subducción del norte de Colombia y la subducción en el sur de Colombia y hagamos un solo diagrama. Un solo diagrama de la subducción de la cordillera oriental, norte de Colombia, oeste de Venezuela. Este sería sur de Colombia y al colocarle la subducción de Venezuela llegamos a esta situación. Empecemos de abajo hacia arriba. Bien abajo, al sur de Colombia, una subducción fuerte en la zona de la cordillera central. Luego viene el Tíar de Caldas, la rotura a profundidad en el manto. Y la subducción hacia el sureste en la zona del nido de Bucaramanga. La indentación de Pamplona genera un giro, o sea, el impacto de la cuña de Pamplona sobre la microplaca de Macondo genera una curva en donde vemos la indentación de Pamplona. Y luego hacia Venezuela cambia de dirección la subducción. La subducción en Venezuela es más hacia el sur. También el sureste, pero mucho más hacia el sur. La tendencia es hacia el sur, la tendencia principal. En la zona de Bucaramanga la tendencia es más hacia el este. O sea, hay una curvatura en la subducción al norte de Bucaramanga hacia Venezuela. O sea, con base en todos los trabajos que se han hecho, unos publicados por la
en el Boletín de Geología de la Universidad Industrial de Santander. Y las publicaciones de Fumbici, las publicaciones de los venezolanos. Hay un alabeo de la placa subducida. Ahora, eventualmente, ese alabeo puede estar generando unas compresiones extremadamente grandes en el manto, en el sitio del nido de Bucaramanga. Hay otra información, miren este de Wilmer Emilio García Moreno, un artículo en la literatura internacional que muestra las profundidades de los sismos. Miren las profundidades de los sismos al sur de Colombia. Luego hacia Medellín, miren qué pasa en el Tíar de Caldas. Cambia la profundidad, no tanto la profundidad, sino que se desplaza la profundidad de la subducción, luego hacia Bucaramanga y finalmente hacia la zona de Venezuela. Mapa de profundidades de los sismos. Todo esto dentro de un esquema de subducción de la microplaca de Panamá y la placa Caribe por debajo de la placa de Sudamérica. Nuevamente, este diagrama que nosotros hicimos en la UIS, recopilando la información de todos los autores con relación a las subducciones. La zona del sur de Colombia, el Caldas Tíar, la subducción en el nido de Bucaramanga, la subducción en el norte de Venezuela. Y miren ustedes, en la parte superior del diagrama, la placa Caribe. En la parte intermedia, la microplaca de Panamá. Miren, la microplaca de Panamá subduce más hacia el este, la placa Caribe un poco más hacia el sureste, y con la interacción de estas dos subducciones podemos nosotros, con la información de focos sísmicos, elaborar el plano de subducciones en el norte de la República de Colombia. Viene el espesor de la placa, el espesor de la corteza, digámoslo así. Hay mucha disparidad de criterios. Hay quienes hablan de 20 kilómetros y quienes mencionan 50 kilómetros. Monsalve y otros en 2014 estiman un espesor de cerca de 60 kilómetros en la cordillera oriental. Ellos explican este aumento de espesor por el acortamiento, por compresión, adición magmática y acreción, subducción en la cordillera oriental de Colombia. O sea, se dice que la cordillera oriental de Colombia, el espesor de la corteza es de más de 50 kilómetros. Y la formación de los bloques. Hablamos de que esta microplaca de Macondo, esta microplaca del norte de Colombia, está conformado por una gran cantidad de bloques. Más al sur, hacia Ecuador, empezando en Maracaibo, perdón, empezando en Guayaquil, me equivoqué de país, empezando en Guayaquil, en la zona central, de gran importancia ese triángulo que es el bloque de Maracaibo. Y también importante, arriba al norte de bloque de Maracaibo,
el bloque de La Guajira y el norte de Venezuela. Tenemos entonces que esa microplaca de Macondo, esa microplaca del norte de Colombia, está partida en bloques, lo cual es algo muy lógico teniendo en cuenta la gran cantidad de acciones de las placas, de las diferentes placas, cómo se mueven. O sea, el movimiento, al igual que las presiones, no son homogéneas, hay unos cambios bruscos de fuerzas, los bloques se están rompiendo o están rotos. El bloque de Maracaibo es de especial importancia para Bucaramanga. O sea, el bloque de Maracaibo actúa como una microplaca continental autóctona. La deformación interna del bloque de Maracaibo inició en el medio Cretáceo y se caracteriza por una migración hacia el noroeste, facilitados por las fallas de Bucaramanga-Santa Marta y la falla Oca del Pilar. En este proceso, dice Cediel, han ocurrido numerosos efectos de tectonismo. O sea, ha habido muchos empujones, muchas etapas de evolución, de tectonismo y levantamiento del sistema de bloques. La primera fase del movimiento del bloque de Maracaibo estuvo caracterizado por la reactivación de las fallas de Bucaramanga y Oca del Pilar, el levantamiento del nudo de Santander, cuando ocurrió la indentación de Panamá. La segunda fase se inició en el Paleoceno y está relacionada con el pandeo a lo largo de las fallas de Bucaramanga y Oca del Pilar y el levantamiento de La Guajira. Continúa diciendo Cediel que la migración de la subplaca de Maracaibo ha sido en forma constante hacia el noreste. O sea, pero veamos, es diferente el movimiento de la parte superficial, de la corteza, del movimiento profundo en el manto en los eventos de subducción. Sí, la subducción viene hacia el sureste, pero el movimiento del bloque superior va hacia el noreste. Y tenemos la gran importancia de la microplaca de Maracaibo o el bloque de Maracaibo, el cual se dice que está limitado por la falla de Bucaramanga, o sea que ese bloque, una de la esquina inferior de este bloque está en la zona de Bucaramanga. Estamos hablando de las fallas superficiales, o sea, el efecto que tiene la falla de Boconó en la parte inferior del bloque de Maracaibo llega hacia Bucaramanga. Hay el tema del impacto de la cordillera, el impacto de la placa de Macondo contra los Andes de Mérida. Una situación bastante compleja se genera en este sitio. O sea, la zona de Bucaramanga es un sector en la esquina inferior del bloque de Maracaibo, afectado por la cuña de Pamplona, efectos de la falla de Bucaramanga y efectos de todas las fuerzas tectónicas, Panamá, Caribe, la placa de Sudamérica. Y ahí viene el tema de la importancia también de esas cuñas de Pamplona. Esa indentación de Pamplona. La indentación de Pamplona
ese impacto de los Andes de Mérida contra la microplaca de Macondo, como lo llama el profesor Francisco Velandia, el punzón de Pamplona. Genera unos esfuerzos y esos esfuerzos generan unas deformaciones hacia la zona de Bucaramanga. Entonces, Bucaramanga está afectada adicionalmente a todo lo que hemos hablado de Panamá, subducción de la placa Caribe, en la formación del nido de Bucaramanga, el alabeo profundo en el manto por el cambio de dirección de la subducción, y tenemos acá un elemento determinante que es ese impacto de ese punzón, esa cuña de Pamplona. El sistema de fallas cuaternarias, las fallas jóvenes, las fallas que están en este momento activas y que son las responsables de nuestra sismicidad, son el resultado de los esfuerzos generados por todos esos elementos de diferente dirección, de diferente magnitud, lo cual genera un modelo transpresivo, o sea, un modelo de compresión y desplazamiento de rumbo, un modelo transpresivo en falla de dominó en el Macizo de Santander, que ha sido explicado por el profesor Velandia y su grupo de investigación. O sea, tenemos un modelo de presión, un modelo de transpresivo con una especie de giro de una serie de bloques tectónicos generado por todos esos elementos de presiones tectónicas, que fue lo que se ha planteado como el sistema de fallas en dominó. O sea, un sistema de fallas que genera movimientos de una serie de bloques, en la zona de norte de Santander, y desde el Magdalena Medio hasta Cúcuta, desde Ocaña y Aguachica hasta Barbosa, Vélez. Es un fenómeno de macromecánica de materiales. O sea, tenemos un material frágil. Estamos hablando de la corteza. No estamos hablando del manto. Estamos hablando de la corteza. Un material frágil. Y usted está sometiendo ese material frágil a una cantidad de esfuerzos. Eso generó una formación de unos bloques. Y dentro de los grandes bloques, una serie de microbloques. Y esos microbloques son conceptualmente el elemento principal de nuestra amenaza sísmica. O sea, nuestra amenaza sísmica depende en buena parte del desplazamiento, de los esfuerzos y deformaciones, tanto en los grandes bloques como en los microbloques internos dentro de esos grandes bloques. Hay muchos ejemplos de ese sistema en el mundo. Está en Italia, en los Apeninos. En los Apeninos se están generando unos esfuerzos en diferentes direcciones, unas fuerzas que no son paralelas, y se formaron una serie de bloques alargados, con elementos principalmente de transpresión. En Italia, igualmente en Irán,
una rotación de los bloques, unos movimientos de rumbo, movimientos de transpresión y transtensión. El caso de Irán, bastante estudiado. Y el caso de Israel. En el caso de Israel, son fallas mucho más pequeñas y bloques mucho más pequeñitos. Ahora, en el caso nuestro, nosotros tenemos un fenómeno relativamente diferente, pero similar en muchas situaciones al caso de Italia, al caso de Irán, al caso de Israel, en el cual tenemos unos bloques grandes, unos bloques pequeños, unas fallas principales, unas fallas secundarias. El desarrollo del sistema de fallas es progresivo, o sea, se va formando el sistema en forma progresiva, las deformaciones no son uniformes, cada uno de los bloques tiene un comportamiento diferente, tiene un desplazamiento diferente porque está sometido a diferentes esfuerzos y tiene diferente tamaño y diferente conformación cada bloque. Algunas fallas se comportan como fallas principales. Una de ellas es evidentemente la falla de Bucaramanga. Otra que consideramos importante es la falla de Suratá. Consideramos que tiene gran influencia la falla del Tablazo. Hay una serie de fallas principales dentro del movimiento, principales dentro del giro de los bloques, o sea, que tienen mayores desplazamientos, mayor sismicidad. Y hay unas fallas secundarias de menor longitud, posiblemente de menores desplazamientos y con menor cantidad de eventos sísmicos. Las fallas pequeñas son muy importantes. En el trabajo de Piacock, Anderson, Morris y Randall explican que para la generación de sismos, las pequeñas fallas son determinantes en la rotación de los bloques. El hecho de que sean pequeñas no elimina que son importantes. Entonces tenemos que elaborar el modelo. Elaborar el modelo de todo el sistema. Todo el sistema regional del norte de Colombia y regional de la zona de Santander, para después ir en forma específica a analizar cuál es la amenaza sísmica real relacionada no solamente con el contexto de todo el sistema de bloques, todo el sistema de rotación de bloques, sino relacionado con fallas específicas. Por ejemplo, ¿cuál es el sismo que se debe esperar en la falla de Bucaramanga? O en la falla de Cimitarra, o en la falla del Tablazo, o en la falla de Suratá, en la falla del Suárez. Cada una de esas fallas y otras cantidades de fallas tienen su comportamiento dentro de este modelo tectónico que apenas estamos visualizando, que apenas estamos como en forma preliminar, conceptualmente explicando, y que cuando tengamos la información completa de todas las rotaciones de los bloques, de cómo se comporta, de cuáles son los bloques, porque no tenemos muy claro la totalidad de los bloques. Nos falta hacer mucha investigación para poder tener un modelo creíble de la sismicidad, de la amenaza sísmica en la zona de Santander. La interacción de las placas tectónicas genera un efecto de transpresión y transtensión sobre las fallas, y cada una de las fallas actúa de acuerdo a la
a la localización dentro de cada bloque, dentro de cada microbloque. O sea, algunas fallas tienen mayor actividad sísmica que otras. De acuerdo a su localización dentro del sistema regional de esfuerzos, de acuerdo a su locación dentro de ese sistema grande de dominó, es un super dominó de gran área de todo el sector de Bucaramanga. En el estudio que hizo para Ciudad Norte, la Universidad Industrial de Santander, llegaron a la conclusión de que los segmentos de falla con mayor actividad sísmica son la falla del Tablazo, que es una falla transversal, que ni siquiera la tenemos cartografiada en detalle. La falla del Tablazo no la hemos cartografiado. Pero ya sabemos que es de las fallas más importantes desde el punto de vista de sismicidad. La falla de San Vicente, también con limitaciones en su caracterización. La falla de Bucaramanga Norte y la falla de Suratá. Se habla de la falla de Bucaramanga Sur, se habla de otras fallas que tienen sismicidad importante. Unas fallas van a tener mucho más efecto sísmico que otras. ¿Cuáles son esas fallas? ¿Cuál es el efecto sísmico de cada una de esas fallas? Es algo que no tenemos en este momento claro. Muchas gracias.